¿Qué tal? Buenas tardes. Me da gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien. Vamos a platicar un poco sobre lo que es el bloqueo de energía o LOTO por sus siglas en inglés, de Lockout, Tagout. Por favor, anoten todas sus dudas y ya sea por correo electrónico nos lo pueden mandar, aunque es un tema muy sencillo. Realmente lo que vamos a hacer el día de hoy, como siempre que trabajamos con cuestiones de las normas de seguridad, es tratar de que ustedes se lleven un concepto de seguridad, que se lleven una idea de lo importante que es el que se cuiden cuando realizan su trabajo. Entonces, para entrar en tema, el bloqueo de energía es una cuestión o uno de los temas que se mencionan en la norma 004 STPS 99. Bien, entonces esta norma, la 004 STPS, es una norma que establece algunas condiciones interesantes, sobre todo para su seguridad. El objetivo general de la norma es establecer las condiciones de seguridad y sistemas de protección y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genera la maquinaria, sobre todo cuando están en operación o algún equipo que requiere que estemos trabajando para el mantenimiento. Siempre que estemos trabajando con algún tipo de dispositivo, requerimos mantener las condiciones de seguridad. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos? Bueno, uno de los objetivos es que el día de hoy ustedes tengan un conocimiento pleno de sus procedimientos para lo que es LOTO o como dijimos en inglés, Lockout, Tagout, su alcance. ¿Cuáles son los procedimientos, los pasos básicos y en qué circunstancias lo vamos a aplicar? También uno de nuestros objetivos es emplear correctamente los dispositivos de bloqueo y etiquetado. Bien. Esta norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional, por lo tanto, en todos los centros de trabajo, donde por naturaleza de procesos se emplee la maquinaria o el equipo de trabajo. Entonces, entrando de lleno al tema, ¿qué es bloqueo y etiquetado o LOTO? Bueno, se refiere a prácticas y procedimientos específicos para proteger la seguridad de los trabajadores de la activación o inicio inesperado de una máquina o un equipo. ¿Qué pasa normalmente? Bueno, normalmente pasa de que tú vas a trabajar en alguna máquina, tú puedes bajar un switch, puedes cerrar un contacto y te pones a trabajar. Si no utilizas esto que estamos viendo en la diapositiva, lo que sería un candado y una tarjeta de identificación, una tarjeta de comunicación, cualquier persona podría llegar y activar o generar el paso de la energía y podría empezar a funcionar la máquina inesperadamente. Entonces, todos los procedimientos que vamos a hablar el día de hoy están encaminados a que utilicemos correctamente esto, que es el candado y la tarjeta. Bien. Entonces, cuando hablamos de un candadeo o candados, estamos hablando de este dispositivo de cierre que ustedes pueden ver aquí, que se coloca en un dispositivo para el aislamiento de la energía. Es muy importante esto, porque la energía, como lo vamos a ver más adelante, puede ser de diferentes fuentes o de diferentes formas. Y se debe de seguir de acuerdo con un procedimiento establecido, asegurando que el dispositivo que aísla la energía y el equipo que se está controlando no puedan jamás ser puestos en marcha hasta que la persona que puso ese dispositivo o ese candado de cierre pueda retirarlo. ¿Ok? Entonces, el candadeo es la acción de utilizar este candado personalizado, porque solamente lo puede usar una persona, ¿sí? Para controlar que nadie más pueda poner en marcha un dispositivo. El candado de seguridad es esta cerradura
que ustedes pueden ver aquí, que evita que cualquier trabajador active. A veces puede inclusive existir una buena voluntad o unas ganas de cooperar cuando alguien quiere llegar y activar algo. Este es el freno que vamos a utilizar, el candado, porque de esta manera solamente nosotros podemos volver a poner en marcha, volver a activar el flujo de energía de la máquina o de lo que estamos trabajando. Entonces, cuando hablamos de una electroerosionadora, estamos hablando de una máquina herramienta en la cual el metal o la pieza a mecanizar se elimina por la acción de descargas eléctricas entre la pieza y el electrodo, sumergido en un aceite electrolito dieléctrico. Esa es una de las definiciones de la norma, pero no se preocupen, no lo vamos a mencionar mucho. Otra de las definiciones que viene es un modo bimanual, donde son dispositivos que se obligan a que el operador utilice simultáneamente sus dos manos para mantener unas condiciones de seguridad. ¿Ok? Otra de las definiciones es el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo, como ustedes lo saben, es la acción de inspeccionar, probar y reacondicionar la maquinaria y el equipo a intervalos regulares con el fin de mantenerla en condiciones de funcionamiento y que no tenga o prevenimos una falla. Y el mantenimiento correctivo es aquel que ya sucedió la falla, ya ocasionó el paro de la máquina y ahora necesitamos reparar la máquina y equipo que estaba trabajando hasta el momento en que sufrió la falla. Entonces es fácil de entender. Preventivo, pues hacemos todo lo posible para que no falle. Correctivo, ya falló. Ya vamos a poder trabajar con ella, pero para restablecer las condiciones de operación. Otra de las definiciones que menciona la norma es la protección por obstáculos, donde habla de este tipo de barreras físicas diseñadas y construidas para mantener al trabajador lejos de las zonas de riesgo y evitar de esta manera que él vaya a tener algún problema, un accidente y pueda causarle daños a la salud de este trabajador. Bien. Hablemos del riesgo potencial. Es una de las definiciones también que viene en la norma y que es sumamente interesante. El riesgo potencial se define como la probabilidad de que la máquina y el equipo causen lesiones a los trabajadores. Obviamente, entre más alta es la probabilidad de que suceda un accidente, el riesgo potencial obviamente es mayor. ¿Qué es maquinaria y equipo? La maquinaria y el equipo es el conjunto de mecanismos y elementos combinados destinados a recibir una forma de energía para transformarla a una función predeterminada. Normalmente van asociados. La maquinaria y el equipo se combinan de alguna manera con ciertas formas de energía. Y eso puede llegar a generar la probabilidad de que suceda un accidente, por lo tanto, existe un riesgo potencial. Entonces, debido a que es de suma importancia que nosotros identifiquemos cuáles son las máquinas o equipos con un riesgo potencial de causar lesiones, es una obligación del patrón que nosotros hagamos un análisis de riesgo potencial. El análisis del riesgo no es más que hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que el trabajador pueda estar en una situación de contacto o una situación de afectación. Por tal motivo, el patrón tiene la obligación de hacer este análisis de riesgo potencial. Es sencillo, no vamos a poner a trabajar una persona en una máquina que sabemos que tiene peligros hasta que analicemos de una forma detallada todas las condiciones de riesgo, todos los factores que pueden llegar a afectar a la salud de un trabajador. También es obligación del patrón, aparte de poder determinar ese análisis de riesgo, establecer si llega a suceder un accidente o llega a pasar alguna situación que afecte al trabajador,
un manual de primeros auxilios con las condiciones específicas de lo que vamos a necesitar si esa máquina llega a ocasionar un accidente. ¿Okay? Por lo tanto, el patrón se obliga a no solamente a hacer el análisis de riesgo, sino también a cumplir con todo lo que se necesite, todo lo que sea necesario para que usted como trabajador no vaya a sufrir un accidente. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa con el trabajador? El trabajador también tiene obligaciones. Y una de las obligaciones básicas es reportar al patrón cuando los sistemas de protección y sistemas de seguridad de la maquinaria y el equipo se encuentran deteriorados, están en un mal funcionamiento o están bloqueados. De tal manera que si estamos haciendo un trabajo, estamos trabajando con una máquina o con un equipo y nos damos cuenta que este presenta un deterioro en su sistema de protección, está deteriorado, está bloqueado, está fuera de funcionamiento o posiblemente presente una falla, necesitamos reportarlo. Necesitamos hablar con el patrón o con nuestro jefe de línea o con nuestro supervisor y comentarlo. Bien. Otra de las obligaciones del patrón es que se haga un señalamiento de todas las condiciones de riesgo que existen, sobre todo con fluidos que viajan por tuberías, ¿sí? Tenemos que tener una identificación plena de acuerdo con la normatividad vigente para que podamos identificar el riesgo de cualquier línea de conducción de fluidos. Entonces, haciéndolo de manera de repaso, el patrón tiene la obligación de hacer un programa específico de seguridad y salud para la operación y mantenimiento de la maquinaria y el equipo y contar con personal capacitado. ¿En base a qué va a ser el programa? En base al estudio o análisis de riesgo que se hizo anteriormente y con el cual determinamos las condiciones de riesgo y también la manera como vamos nosotros a minimizar la posibilidad de que el personal tenga algún daño. El trabajador, por su parte, tiene la obligación, dijimos, de cumplir con todas las medidas que señala este programa de seguridad e higiene para la operación del mantenimiento de la maquinaria y equipo. Algo interesante aquí es que el patrón también está obligado a capacitar a los trabajadores sobre la operación segura de la maquinaria y el equipo, así como las herramientas que se utilicen para realizar esas actividades. Y el trabajador, bueno, pues participar precisamente en la capacitación. Bien, pero ¿qué contiene el estudio o análisis de riesgo? ¿Qué es lo que en determinado momento ustedes van a ver en un estudio de riesgo potencial? Bueno, lo que se analiza básicamente es en cada máquina o equipo, si existe la posibilidad de que se generen partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática en la maquinaria y el equipo. Si tenemos superficies cortantes, si es posible que exista una proyección y calentamiento de la materia prima, del subproducto o producto terminado, el manejo y las condiciones de la herramienta necesaria que vamos a utilizar en el trabajo con esta máquina o con este equipo. Es importante mencionar que todo riesgo que se haya detectado, toda posibilidad de que vaya a suceder un accidente, se debe de determinar el tipo de daño, la gravedad del daño y la probabilidad de que ocurra este daño o este accidente. Viéndolo de manera gráfica, entonces lo que vamos a hacer con los elementos móviles es determinar si existe algún tipo de golpes, algún tipo de atrapamiento, algún tipo de corte, algún tipo de proyecciones o algún tipo de contacto con partículas que se generan en el proceso, ¿no? Ahorita recuerdo cuando una persona que conocí tiene en su cara una cicatriz de lado a lado y pues obviamente preguntas, ¿no? Siempre sale el tema de que qué te pasó. Resulta que él estaba trabajando en una máquina de este tipo y por alguna razón se soltó y salió volando la sierra y él le alcanzó a pasar por un lado
En realidad, si va directo a su cara, pues se lo hubiera matado quizás. Pero el grado de riesgo que existía ahí, el utilizar estos equipos sin las protecciones adecuadas es lo que genera los accidentes. Bien, otro de los problemas, otro de las posibilidades que podemos llegar a tener cuando trabajamos con equipo, maquinaria y herramienta es un contacto eléctrico. Y el contacto eléctrico, básicamente, ustedes saben que hay un flujo de electricidad aquí y cuando hacemos contacto, entonces hacemos que esta electricidad pase por nosotros y esa puede llegar a ser desde muy sencilla hasta producir quemaduras en nuestro sistema. Por lo tanto, tenemos que volver al punto específico del programa de seguridad. Este programa de seguridad es aquel que nos debe de permitir cumplir con todos los lineamientos necesarios para que nosotros podamos ejercer nuestras actividades sin riesgo alguno. Dentro de este programa deben existir los procedimientos para tener siempre en su lugar los protectores y dispositivos de seguridad que se instalen, ¿sí? Que se mantengan en condiciones de que no exista un riesgo durante la operación. Este mismo programa debe de contener los procedimientos para que tengamos áreas limpias, ordenadas en las áreas de trabajo. Este mismo programa debe de contener procedimientos para que la maquinaria y el equipo estén ajustados para prevenir riesgos. También debe contener los procedimientos para las conexiones de la maquinaria y equipo y sus contactos eléctricos estén protegidos y no sea un factor de riesgo. Y también se debe de incluir el uso de las herramientas y herramental de manera segura, de forma correcta, algo tan sencillo como un martillo, un desarmador, unas pinzas, siempre deben estar en condiciones y en buen estado. También este programa debe contener los procedimientos para el desarrollo de operaciones que se efectúen de forma segura. También un sistema de alimentación y retiro de materia prima, subproducto y producto terminado que no sean un factor de riesgo. Entonces, parte de lo que debe llevar el programa específico, pues es la capacitación y por eso estamos aquí el día de hoy, donde vamos a hablar un poco más específico ahorita del loto, pero quisimos poner este antecedente para que vean por qué se tiene que realizar. Entonces, la capacitación es parte fundamental de este programa de seguridad y salud para todos. También debe de mencionar este programa la periodicidad y el procedimiento para realizar un mantenimiento preventivo y en su caso correctivo, a fin de garantizar que todos los componentes de la maquinaria y el equipo estén en condiciones seguras de operación y se debe cumplir al menos con lo siguiente. Primero, al concluir el mantenimiento, los protectores y dispositivos deben de estar en su lugar y en condiciones de funcionamiento. Cuando se modifica o reconstruye una máquina o equipo, se deben preservar las condiciones de seguridad. El bloqueo de energía o el loto, que es lo que vamos a hablar más ampliamente, se debe realizar antes y durante el mantenimiento de la maquinaria y el equipo, cumpliendo con lo siguiente. El bloqueo de energía se realiza antes y durante el mantenimiento. ¿Okay? Hay que bloquear las energías en tableros, controles, equipos. ¿Okay? Hay que colocar la tarjeta de aviso y esa tarjeta de aviso pues debe cumplir con un cierto lineamiento de condiciones de tamaño que lo vamos a ver ahorita en el apéndice A. Y por último, también debemos de avisar a los trabajadores involucrados cuando haya sido retirado el bloqueo. Es bien importante que dejemos claro que el trabajador que coloca la tarjeta de aviso es quien la debe de retirar, nadie más. Bien, entonces ya que tenemos nuestro programa específico y ya que menciona los procedimientos que necesitamos, entonces vamos a ver que tenemos diferentes dispositivos que nos permiten aislar las fuentes de energía, ¿sí? Cuando estamos trabajando con una máquina o un equipo que tiene una forma de energía específica, debemos de tener cualquier tipo de dispositivo que nos permita
restringir la función normal de una fuente de energía, y para eso vamos a utilizar diferentes equipos o artículos o dispositivos como estos para poder cerrar. En este caso, este se utiliza para una válvula de cierre. Cerramos, ponemos este dispositivo, aquí colocamos nuestras pinzas de candado y luego enganchamos nuestro candado y ponemos nuestra etiqueta también. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poco más detallado todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre apagar algo y utilizar loto? Apagar algo significa simplemente que bajamos el interruptor o subimos el interruptor. No existe ningún otro dispositivo para evitar que cualquiera reactive o ponga en marcha la máquina. ¿Okay? En cambio, cuando utilizamos loto, estamos trabajando con un sistema, con un procedimiento que nos permite utilizar un candadeo y etiquetado, ¿sí? Con personal capacitado que sabe utilizarlo, cumple con las medidas establecidas, y de esa manera evitamos que cualquier otro empleado reactive la máquina mientras algún trabajador está realizando su mantenimiento o reparación dentro de la máquina. Imagínense una máquina grande, un sistema complejo, por ejemplo, una máquina generadora de energía eléctrica por medio de gas natural, una turbina que está girando. Normalmente estos equipos son equipos tan grandes y tan sofisticados que cuando una persona está trabajando ahí adentro, ni siquiera podemos saber qué anda ahí, a menos que encontremos un tipo de letrero como este o un candadero. Entonces, ¿por qué es importante que utilicemos la metodología de candadeo y etiquetado? ¿Por qué no solamente vamos a bajar el switch? Bueno, es importante porque de esta manera tenemos un protocolo de que solamente la persona que pone el switch el dispositivo en el switch lo puede quitar. Y de esta manera evitamos que cualquier persona pueda activarlo y pueda causar lesiones graves, inclusive la muerte. Los trabajadores pueden inclusive ser electrocutados o pueden llegar a tener unas quemaduras de alto grado o una desfiguración permanente debido a la activación accidental de una máquina mientras está siendo en un proceso de mantenimiento, reparada o ajustada. Hace poquito me comentaba en un curso similar de que un trabajador, que él empezó a trabajar en la tarde con el mantenimiento de una máquina, una prensa, pero llegó el momento en el que tuvo que irse y la máquina no quedó reparada. Entonces él puso su sistema de lockout tagout desde antes y cuando se fue pues dejó todo cerrado. En la noche que llega el supervisor de turno de la noche pues quiso volver a trabajar, quiso reactivar la máquina y no pudo porque tenía un dispositivo de lockout. Obviamente empezaron las quejas y obviamente la persona esta a la mañana siguiente que llega a su trabajo, lo primero que lo llaman es a recursos humanos y le preguntan, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste la máquina con el candado? Y entonces él dijo, porque no terminé y porque la máquina presenta condiciones de inseguridad si se opera de esa manera. Acto seguido, entonces se manejó algún tipo pues se le quiso castigar al trabajador, pero en realidad pues no era posible debido a que se estaba trabajando y se estaban cumpliendo las condiciones de seguridad. Perdón, algo me pasó aquí. Bien, continuamos. Bien, seguimos. Tuve un problema técnico por aquí, pero todo bien. Ok. Entonces, hablábamos de lo importante que es que pongamos estos dispositivos, sobre todo cuando tenemos una condición de que está un poco lejos el sistema o está fuera. Y es importante que nadie, digan por ahí, alguien con iniciativa que quiera ayudar, vaya y pueda activar las máquinas, ¿no?
Los accidentes ocurren sobre todo cuando pensamos que alguien, o que nadie va a llegar y va a mover, pero pues siempre hay alguien o una comedida. Bien. Hay que evitar siempre que otros enciendan las máquinas, sobre todo si nosotros tenemos las manos adentro. Entonces, cuando hablamos del candadeo y el etiquetado, lo que estamos haciendo aquí es controlar las fuentes de energía. Y aquí tenemos un dispositivo donde las válvulas han sido cerradas. Esto nos permite que nadie pueda tener acceso a las válvulas para moverles. Y a eso le llamamos el control. Nosotros tenemos el control. Entonces, ¿qué hacemos realmente con esto? Bueno, controlamos los flujos de energía, aislamos la fuente de energía, ¿sí? Cualquier energía almacenada residual, también es algo que vamos a ver más adelante, es parte fundamental del loto que nosotros verifiquemos la energía almacenada. Quitar energía a equipos o máquinas y utilizar dispositivos de elementos de energía. Entonces, también es importante, por ejemplo, esto es clásico y típico, los tableros de este tipo que tienen muchos breaks, ¿sí? En este tipo de equipos, cuando tenemos identificado el break que vamos a cambiar o que vamos a poner fuera de funcionamiento o vamos a delimitar el uso de la energía eléctrica, utilizamos nuestros candados, ¿no? ¿En dónde es donde requerimos loto? Bueno, loto siempre lo vamos a requerir, sobre todo si es una máquina o un equipo que podamos bloquear la energía y que nos permita utilizar nuestros dispositivos de control. ¿En tu empresa utilizan loto? ¿En tu empresa qué equipos requieren loto? Bien. Es una parte esencial del programa de bloqueo que identifiquemos todas las fuentes de energía con las que estamos trabajando. Y eso requiere que verifiquemos interruptores, válvulas, reguladores, paneles de control, cualquier fuente de energía. Y como vamos a ver más adelante, la energía se puede presentar de diversas formas. Por eso, uno de los accidentes que comúnmente ocurren es que nos vamos por default con la energía eléctrica, cuando en realidad hay otro tipo de energía que puede llegar a la máquina. Puede ser vapor sobrecalentado, que es energía térmica. Puede haber sistemas o dispositivos con energía hidráulica o algún tipo de energía potencial que puede llegar a liberarse mientras estamos trabajando. Entonces, el candado, ¿sí?, es un aislamiento de la energía que físicamente cierra en un sistema en modo seguro. Y aquí lo podemos ver. Nadie puede llegar y activar. Nadie puede llegar y poner en marcha. Y junto con el candado, pues tenemos que utilizar la famosa etiqueta, ¿sí? Esta etiqueta es un sistema que nos permite básicamente informar, manejar información, quién lo está haciendo, el nombre, el departamento, la fecha, el tiempo en que espera el terminar. Quien está realizando el loto debe de traer su propia etiqueta y la debe de colgar, poner siempre junto al candado para proporcionar la información o advertencia del trabajo que está desarrollando. ¿Quién utiliza loto? ¿Quién utiliza estos dispositivos? Solamente personal autorizado. El personal autorizado debe ser personal que ya estuvo en un proceso de capacitación, que ya tuvo la oportunidad de platicar, de conversar, de entender, de asimilar lo importante que es utilizar estos equipos, bajo qué situaciones los vamos a utilizar y la importancia que tiene la utilización. Es importante que ya esta persona también pues conozca sus procedimientos por escrito. Y una cosa interesante es que los procedimientos hay que tratar de revisarlos periódicamente para verificar si hay áreas de oportunidad o de mejora. Ahora sí, ¿qué tipo de energía conocen ustedes? Tenemos electricidad,
energía mecánica almacenada, algún tipo de maquinaria en movimiento, térmica, algún tipo de resorte comprimido que en cualquier situación puede convertirse en una forma de energía en movimiento. La gravedad es una forma de energía también que nos puede causar algún problema. Presión de líquidos también es una de las formas de que se puede presentar la energía. Entonces, dado que tenemos una serie de fuentes de energía, es importante, y de hecho quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Siempre que trabajemos con una máquina, hay que verificar todas las posibles fuentes de energía que pueden estar asociadas a la máquina, ¿sí? Puede ser térmica, hidráulica, mecánica, para que podamos nosotros, cada una de ellas, controlarla. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Bueno, ya lo dijimos. La persona encargada de operar el equipo va a tener su propio candado, su propia llave. Solamente hay una llave por candado. Y cada individuo en particular que pone su candado con su llave, solamente él puede retirarla. Entonces, el candado de esta persona no puede ser abierto con ninguna otra llave. Quizás sí, si lo forzamos, o quizás sí, si nos ponemos ahí a quererlo abrir, pero no ese es el objetivo. El objetivo es que si tú traes tu llave, entonces tú solo llegues e intentes abrir tu candado, que tú lo tienes identificado, para poder liberar tu candado de seguridad. Si necesitamos que varias personas estén trabajando en el mismo sistema, podemos utilizar múltiples candados. Cada trabajador, un candado. Entonces, los mismos sistemas permiten hasta 6 y si no, hasta 12 candados junto con su etiqueta de información. Y aquí lo podemos ver en esta ilustración. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así bajita la mano. 8 personas están trabajando en esta maquinaria. Y aquí en el sistema de control de la fuente de energía hay 8 personas que pusieron su candado y elimina la posibilidad de que alguien pueda estar sin el uso de la seguridad requerida con el otro. En la imagen de al lado tenemos tres personas conectadas al sistema. Podemos deducir que hay 3 personas trabajando con la máquina. Entonces, como ya lo platicamos, siempre que exista sea necesario un control de energía, utilizamos LOT. Por ejemplo, cuando damos servicio a máquinas, a equipo, ¿sí? Cuando vamos a desviar o remover un resguardo, una guarda, un dispositivo de seguridad. Cuando nuestra parte del cuerpo, la mano, el brazo, está dentro de la máquina y existe el peligro de que se cierre un ciclo o alguien active un ciclo operativo. Por ejemplo, si estamos entrando en un compartimento de granos, ciertas tareas con áreas que pueden llegar a ser almacenaje de granos, llegan a ser, aparte de espacios confinados, puede tener sistemas de control de energía para activar motores, para activar silos, para activar sistemas de extracción de esos granos. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en mente que Loto, siempre que sea necesario limitar el uso de energía, lo vamos a utilizar. ¿Cuándo no es necesario? Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, un control exclusivo de la fuente de energía, quizás una extensión eléctrica y nadie más está conectado, nomás nosotros. Cuando hacemos un cambio de herramienta, ajustes o revisiones pormenores que realmente no requieren ni que pongamos dentro de la máquina nuestras partes, nuestro cuerpo, nuestras manos. Cuando realmente no acepta un candado, no hay manera de etiquetar, es un nivel de protección mínimo. En ese momento realmente pues no es necesario que utilicemos el loto. ¿Cuál sería un procedimiento básico de 8 pasos para el loto? Bueno, paso número 1, aunque después los vamos a retomar, eso es la base fundamental del loto. Paso número 1, prepárese para el apagado de la máquina.
¿Por qué tenemos que prepararnos para el apagado de la máquina? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, prepárese para el apagado. Número 2, apague el equipo o la máquina. Número 3, aísle las fuentes de energía. Número 4, ponga sus candados y etiquetas. Número 5, pruebe, verifique que realmente está apagado. Número 6, empiece a trabajar. Número 7, notifique a otros del encendido. Y número 8, libere candado y etiqueta. ¿Sí? Siempre que hagamos un proceso de mantenimiento en maquinaria y equipo, el bloqueo se realiza antes y durante el mantenimiento. Hasta que terminemos, podemos liberarlo. Debe ser realizado por el encargado del mantenimiento, loto. No podemos encargarle a alguien más que vaya, quite y ponga. El trabajador que coloca las tarjetas de aviso debe ser el que las retire. Muy importante. Repasemos paso por paso para que nos quede claro. Prepárese para el apagado. ¿Qué significa? Bueno, significa identificar fuentes de energía. Como dijimos, puede haber diferentes fuentes de energía. No nomás es la eléctrica y la más fácil de que, trabaja con electricidad. No, también puede estar presente algún otro tipo de energía. ¿Sí? Hable con las personas que son afectadas al sistema, hable con las personas que son usuarios de la máquina, de la herramienta, del equipo. Hable con ellos y notifíqueles que precisamente va a trabajar en un proceso de ya sea mantenimiento, reparación, preventivo, correctivo, y que va usted a afectar la operación, va a utilizar el loto para cerrar las fuentes de energía. Bien, ya platicamos con los encargados, ya platicamos con los usuarios, ya platicamos con los supervisores, ya les dijimos, ya identificamos las fuentes de energía. ¿Qué sigue ahora? De acuerdo. Apagamos la máquina, ¿sí? Hay que seguir los procedimientos que están descritos. Luego, una vez que hicimos el desconecte o el apagado del equipo, debemos de asegurarnos que todas las fuentes de energía fueron aisladas, ¿sí? Una vez que ya apagamos el equipo en la parte anterior, desconectamos y apagamos, verificamos que todas las fuentes de energía fueron desconectadas. Ojo, libere la energía almacenada. ¿Qué significa esto? Significa que puede haber energía residual, como electricidad estática, como una cantidad de vapor, como una cantidad de potencia hidráulica que está almacenada. Entonces, una vez que la liberamos, entonces podemos seguir adelante. Por ejemplo, la energía residual se puede presentar mecánicamente en un aparato bajo tensión, energía hidráulica, líquidos a presión, energía neumática en aire a presión, energía gravitacional en algo que puede llegar a caer, ¿sí? Otros ejemplos de energía almacenada serían las baterías de reserva, resortes, condensadores, volantes, gravedad cuando son con elevación, sistemas hidráulicos en elevación, la presión del aire, del gas, del vapor, del agua. Cualquier fuente de energía almacenada tenemos nosotros que proceder a liberar energía, disipar o restringir. Entonces, ¿por qué disipamos? Porque esa energía la utilizamos, restringimos, evitamos el uso. ¿Cuáles son algunos métodos que podemos liberar energía? Uno de ellos es la conexión a tierra, y con la conexión a tierra lo que estamos haciendo es ofrecerle un camino de salida a la electricidad estática que pueda haber sido almacenada por la máquina. El reposicionamiento, el sangrado, la ventilación o el bloqueo. Bien, paso ¿en qué vamos? Muy bien, paso número 4, candadeo y etiquetado. En este paso
nosotros vamos a instalar los candados en fuentes de energía o vamos a limitar el paso de la energía. Una vez que usted ponga el candado, adjuntamos la etiqueta a candado, ¿sí? A la máquina o el equipo, ¿sí? Y un candado y etiqueta por persona, por máquina o equipo. Ya estamos en el 4. ¿Qué sigue? Probamos. Alguien dice, ¿pero para qué? Pues si ya está todo aislado. No. Intente encender la máquina. Pruebe que no tiene energía. Verifique que está cerrado cualquier ciclo. Y en esto puede ser algo inclusive que puede decir está de más. No. A veces, por ejemplo, un motor con gasolina, cortamos la fuente de combustible, en este caso de gasolina. Pero hay gasolina que quedó en el tramo, a lo mejor de la válvula al motor, y entonces volvemos a tratar de encender el motor y vuelve a funcionar. A lo mejor se va a parar rápido, pero hay una cantidad de gasolina presente. Entonces, hay que asegurarnos que realmente ya no existe la posibilidad de encendido. Muy bien. 5. Ahora vamos al 6. Ya que pusimos, ya que probamos y que verificamos y ya que nos aseguramos de que se hizo una liberación de cualquier energía presente, podemos empezar a trabajar. Podemos empezar a hacer el mantenimiento, la revisión que traemos, completar nuestra orden. Es importante, una vez que terminemos, sobre todo con maquinaria y equipo, que cualquier herramienta que utilicemos sea removida del lugar. Limpiemos el área, ¿okay? Y hay que dejar limpio e intacto. Paso número 6. Ahora, paso número 7. ¿Qué hacemos? Notificamos a las personas afectadas, a los que al principio les avisamos que íbamos a cerrar el ciclo, que íbamos a limitar la energía, que íbamos a parar la máquina y que íbamos a empezar a trabajar. Notificamos que ya vamos a encender el equipo. Todas las personas que son usuarios tienen que saber que se va a restaurar la energía, que la máquina se va a empezar a trabajar. Eso permite que todas las personas usuarios estén al pendiente y a distancia segura. Bien, ahora ¿qué hacemos? Liberamos el candado y la etiqueta, ya que les avisamos. ¿Sí? La misma persona que aplicó el sistema lo quita, encendemos o liberamos o dejamos pasar la energía o la forma de energía y verificamos que funciona correctamente. 8 pasos. Preguntas en este momento. Algunas cosas parecen de sentido lógico, pero otras necesitamos hacerlas. Si queremos hacer un buen programa de loto, tenemos que observar cada paso. Ahora, estos 8 pasos son 8 pasos establecidos que están en la literatura o están en el acceso de loto. Pero ustedes en su procedimiento pueden tener 9 pasos o 10 pasos, dependiendo de sus condiciones de operación y sus condiciones de seguridad, o también depende de la máquina que van a trabajar. Esos son 8 pasos claves, nada más. Bien. Solo utilice entonces Loto cuando, obviamente, tenga el candado y la etiqueta, ¿sí? Cuando nos permita realmente que cumpla su objetivo de aislar la energía. Cuando sea necesario, tenemos que asegurarnos que lo que estamos utilizando cumple con los estándares en color, forma, tamaño, dimensiones, que puede soportar el ambiente. Imagínense donde hay mucho frío, donde hace mucho calor, ¿sí? Y también tenemos que asegurarnos que sea removible, que pueda ser fácilmente liberado. Bien, en este momento volvemos a hacer un pequeño repaso. Puntos claves para recordar. Número 1. La energía, que ustedes saben que energía
es un potencial que puede llegar a causar daño. La energía puede ser peligrosa y puede ser letal. Si hay una duda, bloquee la energía y etiquete. Número 3, cumpla con todos los procedimientos de seguridad. Número 4, realice correctamente los procedimientos de bloqueo de energía. Los procedimientos, al menos lo que vimos ahorita, vimos 8 pasos básicos que tenemos que realizar. Y mantenga informados a todos que está trabajando en la máquina y que va a utilizar un sistema de loto. Y para eso tenemos diferentes tipos de dispositivos. Por ejemplo, interruptores de pared, un candado, para válvulas más grandes tenemos ese tipo de cordón, ¿sí? Candado de interruptor bipolar, candado de panel de interruptores. Este candado de aldaba es el que nos permite cerrar y poner aquí hasta 6 candados, ¿okay? Entonces siempre vamos a encontrar algún tipo de dispositivo de loto que nos permita mantener control sobre el flujo de la energía. Bien, es importante considerar que las etiquetas están de forma estandarizada, ¿ok? Permiten soportar condiciones ambientales de altas temperaturas, por ejemplo, agresivas. Temperaturas que pueden ser bastante agresivas, pero que el equipo va a estar ahí, ¿sí? Debemos de tener también presente que es sustancial adjuntar de forma segura, no reusable, el candado automático, ¿sí? Que la fuerza de bloqueo es mayor a 50 libras, que se ejecuta a mano, ¿sí? Que identifica a la persona, que advierte, no opere, que da o comunica el riesgo, avisa que es peligroso, que no lo opere hasta que quiten los candados. Entonces, es importante que nadie pueda remover a menos que el que trae la llave del candado. Nadie puede quitarlo, a menos que el trabajador no esté disponible, pero esté en condiciones de seguridad. Si el empleado no está en la instalación, ¿sí? Se hizo un esfuerzo razonable para informar al empleado, ¿sí? El empleado sabe que se removió el candado, ¿sí? Debe de tener presente que si llega a suceder esto de remover el candado en el caso de una emergencia, debemos de cumplir con estas condiciones. Bien, una de las claves importantes de la seguridad es utilizar los sistemas y dispositivos, ¿ok? Loto funciona siempre que podamos utilizarlo. De nada sirve que lo tengamos por ahí. Hay que usarlo de manera adecuada. ¿Okay? Cada empleado debe colocar sus bloqueos y etiquetas. Cada empleado debe tener su propia llave, no es transferible, no se le presta a los demás. Y es muy importante que todos los empleados estén alejados del peligro antes de arrancar los equipos. Aún después de que se realizó un servicio de mantenimiento, debemos de volver a probarlos, pero asegurar que nadie esté cerca para evitar que haya quedado algo mal. Acerca de las tarjetas de aviso, recuerden que es una forma de comunicar, es una forma de hacerle saber a la persona que quiere activar que hay alguien trabajando, ¿sí? Y esto se utiliza para precisamente notificar o comunicar que el equipo está desactivado, que hay alguien trabajando, que está prohibida la activación y que solamente la persona que está trabajando puede realizar el retiro de esta tarjeta, ¿ok? Hay empresas que realmente, como les digo, los sistemas de paneles de control están en un lado y los dispositivos de operación o las máquinas de trabajo están en otro lado. Entonces, una persona que está viendo los paneles de activación de electricidad no puede ver si hay alguien en las máquinas o no. Ahí se vuelve prácticamente debido a muerte el utilizar estas tarjetas y los candados. Entonces,
Seguimos con los recordatorios. Hay que recordar que estos deben de colocarse siempre en donde se activa la maquinaria y el equipo en forma segura. Y el objetivo es evitar que sea retirada. Deben de ser visibles. Cuando menos a 1 metro de distancia tenemos que comunicarle a alguien que ahí hay una etiqueta. ¿Sí? Tenemos una tabla donde precisamente se establecen las características y condiciones que debe tener la tarjeta. Por ejemplo, debe de tener de forma principal un mensaje de precaución en color negro y con fondo amarillo. ¿Sí? Debe de tener de forma de información secundaria la prohibición o el mensaje de que no debe de activarse en forma de color texto negro y fondo de color blanco. De hecho, les sugiero que esta en particular la anoten por ahí. Creo que viene en el examen. Y como información adicional viene el texto que considere necesario agregar en negro y fondo blanco. Y esta es una forma muy sencilla de una tarjeta con las dimensiones que debe de tener. Esto, obviamente, si nosotros consideramos hacer nuestras propias tarjetas, porque si las conseguimos de fábrica con los fabricantes como Brady, como Masterlock, como algunos otros, realmente pues vamos a ver que ya vienen con las dimensiones apropiadas y ya vienen con las condiciones de información, con los colores y con los letreros de seguridad. Bien. ¿Quién necesita entrenamiento en loto? Bueno, ya dijimos, todos los trabajadores que, de acuerdo a su exposición por el tipo de trabajo que realizan, requieren tener un candado y una etiqueta. ¿Okay? Aunque para OCHA se manejan el empleado autorizado y el empleado afectado y los dos deben de saber trabajar con loto, en México, bueno, no funciona de esa manera tan específica. Sin embargo, sí es importante que todos deben de conocer, todos deben de entender y todo el mundo que está en el proceso debe seguir los procedimientos del loto. ¿Sí? Deben de saber para qué funciona, cuál es el propósito, el objetivo, por qué se usa el loto. Y inclusive deben de saber que existen procedimientos. ¿Sí? Deben de saber que existe ese sistema para prohibir que cualquier otra persona pueda llegar y activar. ¿Sí? Y deben de saber que las etiquetas comunican todos los usuarios. ¿Okay? Bien. Es una advertencia, aquí tenemos una, danger, peligro, ¿sí? No prevé restricción física, sin embargo, las tarjetas deben de tener ciertas reglas y limitaciones. ¿Sí? Provee completa protección al empleado que está trabajando. ¿Okay? Solo el propietario puede desmontar esta etiqueta. No se puede poner en marcha el sistema. Se mantiene el dispositivo aislante en la posición de apagado y debe ser fácilmente visible. ¿Okay? Debe de conocer para realizar el candado o etiquetado loto el empleado autorizado, la persona que ya fue, que se le proveyó del candado y la etiqueta. Normalmente cuando estamos trabajando, a veces nos dan nuestra orden de trabajo del día y en esa orden de trabajo se especifica el trabajo que vamos a realizar, el tipo de materiales que vamos a utilizar, si vamos a utilizar loto o no, y el procedimiento del loto de una forma sencilla. ¿Okay? Aparte, una persona debería de tener un entrenamiento adicional como ver fuentes de energía peligrosa que están presentes en sus áreas de trabajo, tipo y magnitud de las fuentes de energía presentes, cómo aislar y controlar energía, los métodos, los medios, dónde están las válvulas, dónde podemos cerrar, dónde podemos controlar esas fuentes de energía. ¿Okay? Si tenemos alguna falla en alguno de nuestros procedimientos o en alguna aplicación del sistema de loto, entonces debemos de volver a entrenar a las personas, sobre todo considerando que estas personas pueden llegar a incurrir otra vez en alguna situación de riesgo cuando realizan su trabajo. ¿Sí? Cuando tenemos una asignación específica, cuando es nuevo la persona que va a realizar el trabajo, cuando cambiamos algún tipo de equipo, una máquina nueva, por ejemplo, cuando los procedimientos requieren atención específica porque ahora requerimos hacer más cosas y cuando ocurre un cambio en el proceso.
Bajo estas condiciones, requerimos volver a entrenar a las personas que trabajan con loto. También cuando hay una inspección o necesidades o incapacidades, también necesitamos volver a trabajar esto, ¿sí? Cuando tenemos un certificado de entrenamiento con nombre, fecha, cuando necesitamos mantener actualizado el personal. Es importante también que se haga una inspección anual de los procedimientos, que se revisen a fondo, que verifiquemos las conductas de los empleados autorizados, si cumplen con sus procedimientos, si utilizan sus sistemas de protección como el candadeo. El utilizar el candado y el etiquetado o el lockout o el loto de manera específica también es una señal de qué tan, digamos, confiable es el trabajador si cumple con todos los lineamientos. ¿Sí? Es importante revisar que cada empleado está siguiendo sus procedimientos del loto de forma efectiva. De forma general, podemos entonces decir que en sentido de generalidades, mantener las herramientas en buen estado, hay que usarlas de manera apropiada, hay que examinarlas antes de usarlas para ver si se cumplen con el proceso, si no están dañados. Hay que utilizarlas de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ¿sí? Hay que siempre ponerse un equipo de protección personal cuando estamos trabajando. Bien, hasta aquí espero que no haya ninguna duda. Ya vimos lo importante que es que utilicemos Loto. Vamos a hacer un repaso otra vez, un segundo repaso, porque en la práctica y la más práctica viene la parte importante. Preparamos. Dijimos que preparamos cuando realmente identificamos el equipo que vamos a trabajar. Nosotros tenemos aquí la capacidad de identificar las fuentes de energía, ¿sí? Y aquí tenemos también en esta etapa de preparación la necesidad de comunicar a nuestras personas que son usuarios de los equipos, a las personas involucradas en el proceso, les vamos a comunicar que vamos a hacer un paro de servicio y qué es lo que vamos a hacer. En esta parte de la preparación es cuando es la parte más importante porque en este momento vamos a poner en alerta a todos que vamos a trabajar con el equipo, ¿sí? Paso número 2, ya que hablamos con todos, ya que identificamos, ya que estamos conscientes todos los involucrados usuarios, pasamos al paso número 2 y desenergizamos el sistema. Desenergizar significa que aislamos, cerramos válvulas, ¿sí? Ahora podemos nosotros probar que realmente está aislado de energía y entonces en ese momento vamos a etiquetar y candadeamos. ¿Por qué hacemos esta parte de desenergizar y luego probamos que realmente estamos aislando? Porque de esa manera nos aseguramos que vamos a poner nuestro candado y etiqueta en el lugar correcto, en la máquina correcta y en el sistema correcto. Bien, una vez que pusimos nuestro candadeo y etiquetado, es importante que hagamos lo siguiente. Verificamos que no existe energía estática. Puede ser electricidad, puede ser un flujo de gas, puede ser aire que está sobrecalentado, puede ser alguna cantidad de fluido que puede estar por ahí presente, sobre todo considerando que pueda ser neumático, térmico, hidráulico, ¿sí? Las fuentes de energía que puedan estar asociadas a nuestro equipo. Una vez que verificamos que no existe, por ejemplo, aquí está purgando el tipo de energía que pueda estar presente, puede ser vapor, puede ser líquido, puede ser aceite, pueden ser muchas cosas. Verificamos que ya no tenemos energía estática, ¿sí? Entonces, una vez que probamos esto, pasamos a una etapa de, vamos a verificar si realmente está aislado. Tratamos de verificar si ya realmente no hay energía, si realmente no se puede operar el equipo. ¿Cuáles son algunos de los errores fatales que cometemos? No aislamos adecuadamente el equipo, quizás aislamos de forma inadecuada.
no desconectamos la fuente de energía apropiada. A lo mejor desconectamos otra fuente de energía, sobre todo cuando son instalaciones enormes, muy grandes, y el sistema de identificación de, por ejemplo, los breaks puede llegar a ser deficiente, puede llegar a tener un error de información en cuanto a qué corresponde. También puede llegar a ser un error fatal cuando no evitamos las descargas de energía. A lo mejor hay electricidad estática y no tenemos un sistema eficiente de tierras para eliminarlo. Entonces, al momento que tocamos, nosotros sufrimos la descarga de la corriente eléctrica. También es un error fatal poner en marcha el equipo accidentalmente, ¿sí? Y bueno, no desocupar las áreas de trabajo antes de reactivar el equipo. No quitar toda la herramienta, no recuperar todos los materiales que utilizamos y no dejar limpia el área. Esos son algunos de los errores comunes. Y es importante que vean que tenemos un kit de bloqueo de energía bastante completo, en el sentido de que cualquier tipo de energía que queramos aislar, lo vamos a poder aislar. ¿Ok? Tenemos las estaciones Loto, que son estaciones donde realmente tenemos todo lo que necesitamos para poder trabajar. Entonces, dado el caso de que tenemos todo, realmente sería por un error muy simple, muy sencillo, el que podamos llegar a tener algún accidente. Preguntas. Bien, piénsenlas. Ahorita vamos a pasarles un examen para que ustedes nos puedan demostrar que pudieron atender el curso mientras estaban ahí presentes con nosotros, pues tuvieron la oportunidad de aprender algo. Recuerden que el sentido único de estos cursos es su protección y su seguridad. El hecho que nosotros tengamos los cumplimientos de acuerdo con norma, pues nos obliga a estar presentes en la capacitación, pero lo más importante aquí es que ustedes se lleven un sistema de seguridad, se lleven en su subconsciente que ustedes son los que se tienen que cuidar. Ustedes son las personas a quienes se pueden afectar directamente si ustedes no realizan de forma adecuada cualquier sistema de Loto. ¿Ok? Entonces, volvemos a repasar rápidamente. Paso número 1, verificamos que en la planeación podamos comunicarnos con cualquiera de las personas que son usuarios del sistema. ¿Ok? De esta manera nos aseguramos que comunicamos con todos los usuarios. Aquí se los voy a poner. ¿Sí? Eso es prepararnos para el apagado de la máquina. Una vez que ya todos los usuarios lo saben, ya lo comunicamos el riesgo, entonces apagamos el equipo o la maquinaria. Una vez que lo apagamos el equipo o la maquinaria, nos aseguramos que está aislado cualquier fuente de energía y que inclusive vamos y verificamos que la máquina o el equipo ya no funcionó porque no tiene energía. ¿Sí? Una vez que nos aseguramos de esto, de que aislamos todo, obviamente ponemos nuestro candado y nuestra etiqueta y nos aseguramos de que quede de una manera eficiente. Y luego probamos. Perdón, me equivoqué cuando dije que tenemos que probar. Primero ponemos el candado de la etiqueta y luego vamos y verificamos que realmente no está funcionando, no tiene energía. Una vez que hicimos la prueba, aunque parezca de chiste, ya podemos trabajar. Y una vez que estamos trabajando, terminamos nuestro proceso, después podemos notificar a los demás de que ya terminamos, de que vamos a hacer el encendido del equipo, y entonces una vez que ya todos saben, podemos liberar el candado y la etiqueta. Simple. 8 pasos que nos pueden permitir trabajar de forma segura, 8 pasos que nos van a permitir continuar nuestras actividades con la seguridad que requerimos. Bien. Deseo que tengan una buena tarde, un buen día, y deseo que hayan tenido la oportunidad, en que sea un ratito, de platicar aquí con ustedes por este medio electrónico, que como ustedes saben, pues ojalá llegue el momento que podamos vernos nuevamente cara a cara. Se lleven sobre todo un mensaje de seguridad, un mensaje de lo importante que es
que podamos nosotros observar todo esto por nuestro beneficio. Que tenga buena tarde.